pensar esta cuestión. Entonces, voy a comenzar con el hombre elefante, la primera secuencia del hombre elefante, el opening, para formular una pregunta que yo considero clave, que es ¿qué forja, qué crea un mundo cinematográfico? Y para mí la respuesta es el primer plano de una película. Entonces, vamos a por él. Bien, pues tenemos una mirada que se clava directamente contra el espectador, que desciende hacia unos labios que aparecen cerrados, ceñidos, casi en una actitud de reprobación y de juicio, ¿no? Y conviene ver cómo, para ir despacio, para pensar esto bien, lo que queda escrito es ese único plano en el que hay dos detenciones de cámara, la inicial y la final, una que hace referencia a la mirada y otra que hace referencia a la voz. Claro, esas son evidentemente las coordenadas sobre las que se abre cualquier mundo narrativo audiovisual, imagen y sonido, visión y palabra. Claro, y esto, bueno, me podéis decir, claro, pero es que este plano todavía es una fotografía en cierto sentido, ¿no? Y es necesario que el cine haga algo sobre ella. De entrada, el montaje responde imponiendo este otro rostro que flota, literalmente, en mitad de la nada, que rompe esa oscuridad del encuadre perfectamente centrado, donde se escribe no cualquier mirada, sino la mirada de la madre de John Merrick, es decir, el principio de la vida. Claro, lo que pasa es que es un principio que aparece retratado de manera extraordinariamente triste y es una cuestión bastante peculiar, la de este fundido que conecta ese tiempo momificado, el tiempo momificado de Bazán, con un hipotético tiempo real, ahora sí cinematográfico, que es el que, digamos, introduce la cuestión de la duración de plano. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo esa gélida tranquilidad que transmite la primera imagen frente a la alarma concreta que algo, que de momento no sabemos lo que es, está en el fuera de campo, se escribe en el fuera de campo, pero también en el lugar del espectador, esto es interesante. Del mismo modo que resulta también inquietante que ese primer no plano, esa primera imagen fotográfica, que no tiene más tiempo que el del propio clip de vídeo, ¿no? Se centre en los ojos, se centre en la mirada y la rima de ese fundido nos lleve por una aproximación de cámara a, de nuevo, la mirada de la mujer. Una pregunta por ese más allá. Claro, donde la fotografía es un paneo descendente, artificial, creado por el montaje, y nos lleva directamente al ámbito del retrato, hay algo, una diferencia con la imagen cinematográfica que busca abismarse, entrar en la interioridad, ¿no? Esa interioridad pura del personaje que se rompe mediante el fundido del marco del cuadro y que nos hace chocar contra un rostro que tiene un tiempo como si de alguna manera el cine soñara atravesarlo. Y es que esa es una de las grandes fantasías que anima toda la historia del cinematógrafo. Claro, ya en una fecha tan temprana como 1901, es decir, 6 años después de la primera proyección pública de los Lumière, el cómico inglés James Williamson jugaba con esta idea, ¿no? Aunque con algunos matices. El primero, que todos los sujetos son fácilmente asimilables por la pantalla, pero que hay algo peligroso en el hecho mismo de acercarse demasiado a ellos y especialmente de los que se niegan a ser rodados.
El segundo, que hay una relación de poder que se establece a propósito de la mirada, que está clarísima, ¿no? Por ejemplo, a menudo se dice que el poder del objetivo de la cámara es canibalizar, robar el alma de aquel que está al otro lado. Aquí, al contrario, es Williamson el que se quita las gafas para atacar mejor, ¿no? De tal modo que esa aproximación responde a un segundo operador textual, de nuevo, la boca, esa boca que se abre, que en ausencia de la palabra, porque el cine todavía es silente, todavía no ha aprendido a utilizar ese lenguaje hablado, succiona a la cámara y al operador. Pero esto es muy interesante, succiona a la cámara y al operador, pero no al meganarrador. O sea, el propio meganarrador de la película de alguna se mantiene y en vez de ser devorado, lo que hace en un segundín, si os habéis fijado, es entregarnos este inquietante gesto de goce. Claro, porque aquí hay una risa de naturaleza inquietante, como inquietante es el movimiento paralelo que Iván trabajó en Vértigo y en Repulsión, a propósito de Spencer, ¿no? Esta cámara que entra en el rostro, o sea, que entra en el cuerpo, en la interioridad de un personaje, y que en el cine tiene que ver, desde luego, con cuando algo que no debería estar allí de pronto aparece. O mejor dicho todavía, cuando un rostro que no debería estar en ese sitio de pronto aparece, por ejemplo, en una conversación. Give me back my phone. Claro, cuando el cine se interna demasiado en el interior de los personajes, cuando roza un dominio de la subjetividad necesariamente vedado, estalla la risa. De tal manera que igual conviene ser un poquito escéptico con todas esas teorías a las que luego volveré al final, que vienen de Levinas, que dicen que el primer rostro, o sea, el rostro del primer plano siempre es una garantía ética, el rostro del otro es el límite de la ética, etcétera, etcétera. Bueno, es que no es necesariamente así, porque el cine demuestra que un primer plano puede ser horrible, que puede ser inquietante, y no tanto por mostrar a ese otro en el que convendría, o ante el que convendría tomar una posición ética, sino antes bien por mostrar lo que hay en mí mismo, en mi interior, que es de lo que va a Big Swallow, por ejemplo, ¿no? De lo que hay de incontrolable. Y, claro, es que no hay que olvidar que una pantalla de cine no es exactamente una ventana. La movida del viaje inmóvil y todo esto está muy bien, pero mi intuición es que una pantalla de cine en realidad es un espejo, y en el espejo a veces ocurren ciertas cosas. Cool. Cool, are you okay? Cool. How's Annie? How's Annie? How's Annie? How's Annie? How's Annie? How's Annie? La segunda temporada de Twin Peaks es tremendísimo porque pone en marcha la paradoja que probablemente estáis pensando ya, es decir, que si el cine es un espejo y habla de mí mismo y funciona para decirme cosas hacia mí, ¿cómo puede al mismo tiempo abrir un espacio hacia el otro sin caer en una paradoja terrible? Entonces, en ese monstruoso que aparece en el espejo, en eso que tiene que ver con el deseo que aparece en el espejo y que el cine nos pone delante de nosotros y que tiene que ver con el estallido de la risa, lo único a lo que podemos aferrarnos es a la idea de Godard, ¿no? De que la definición misma de la condición humana debe estar en la puesta en escena propiamente dicha. Es decir, aquí volvemos a lo que siempre digo en clase, que las películas no mandan mensajes, las películas toman posiciones, que es una cosa completamente distinta. Claro, el problema es cómo leemos esa posición que toma una película y que tiene que ver, desde luego, con la cuestión del sentido. Pero antes de llegar a eso hay que dar un rodeo y tomarse una idea muy en serio, que es la cuestión de la ontología del cine. Es decir, el cine funciona como un espejo, pero no olvidemos que el cine funciona con los mecanismos de la realidad. Y esto, en el caso de la violencia, es un tema complicadísimo, porque el cuchillo, el cuerpo lacerado, la sangre tienen que recrearse o tienen que estar incluso en lo real en escena. No es como la literatura, ¿no? Que, por ejemplo, estos son los rollos de las 120 jornadas de Sodoma, de Sade,
tarde, la única relación con lo real que tiene es la táctil, la que podemos acariciar el libro o leerlo y tal. El cine necesariamente tiene una gradación ontológica que nos hace trabajar de una manera completamente diferente, construir el mundo de manera diferente y tener que ejercer una cierta abstracción sobre aquello que decimos. El cine siempre genera una abstracción sobre la violencia, sobre el deseo, etcétera, etcétera, que es algo que, por otro lado, sin duda, aprendido de la pintura. Y ya que estamos citando aquí a mi querido Saturno, y a riesgo de empezar a sobreinterpretar, no podremos negar que hay una conexión más que cercana entre el Bob de Twin Peaks y el Saturno de Goya, que por otro lado son dos personajes que apuntan exactamente al mismo lugar, que es a lo más violento que hay dentro y fuera de cada uno de nosotros, lo más primordial, lo que está en el origen. Cronos, Saturno, es el inicio mismo del tiempo, condenado a devorar a sus hijos, pero también es la exterioridad. Cronos es todo lo que hay, es el marco del universo, y por lo tanto es esa maldad que habita todo el cine de David Lynch y a la que de alguna manera nos invita a poner una posición ética o a hacer alguna reflexión ética al hilo de ella, ¿no? Podemos, de entrada, y ya empezamos a responder a las preguntas que anunciaba antes, ¿no? Podemos por el momento plantearnos esto, plantearnos por qué interpretamos las películas y qué significa exactamente interpretar las películas. Entonces creo que la mejor manera de hacerlo es con un caso práctico, y voy a tomar una de mis escenas favoritas de Lynch, que es el celebérrimo jump scare de Mulholland Drive. Vale, claro, ¿qué significa interpretar? Vamos a empezar por ahí. Cuando decimos ¿por qué interpretamos? Quizá hay que pararse antes y preguntar qué significa interpretar. Digamos que hay tres posiciones que uno puede tomar ante una película. La más básica es el análisis, ¿no? Que en ella se supone que trabajamos con datos concretos, con la medición más o menos objetiva del texto, donde ofrecemos una respuesta razonablemente controlada al funcionamiento enunciativo. Por ejemplo, siguiendo con esto, yo creo que podemos convenir que la escena dura 1 minuto y 22 segundos y que a su vez esta duración se divide en estos 20 planos que tenemos reproducidos por orden de montaje, ¿no? También pues, podemos sacar otros datos. Podemos decir, por ejemplo, que de estos planos, por ejemplo, estos son subjetivos o se presentan desde la focalización concreta de uno de los personajes. Podemos decir que hay 7 traveling out rodados con estabilizador, donde los personajes empujan el movimiento de la cámara, y que estos planos, a su vez, se abrochan con estos, que son otros 8 planos, donde la cámara realiza, a su vez, un traveling rítmico en profundidad hacia adelante. Y además de esto, de los cuales también tenemos 2, que son 2 planos con lateralidad hacia abajo y un plano, 2 planos con lateralidad hacia la izquierda y un plano con lateralidad hacia abajo. Y bueno, yo creo que hasta aquí mi análisis ha sido impecable, ¿verdad? Podemos convenir que lo que he dicho es verdad. Pues no. No es verdad. Porque, claro, hay un detalle que no cuadra en absoluto en esto que acabo de plantear, que es el siguiente. Vamos a ver. Si todos estos planos son subjetivos y, por lo tanto, corresponden al personaje principal de la escena, aquí ocurre algo raro.
ahí está el tema. Es decir, ¿por qué diablos la cámara sigue mirando en la misma posición cuando se supone que el personaje que mira se ha caído al suelo? Entonces, igual no son planos subjetivos. Y si no lo son, claro, ¿por qué la cámara está situada ahí y quién demonios está mirando en esos planos? Y sobre todo, ¿por qué nos provocan tanto pánico? Que al final es la cuestión. Y creo que nos acabamos de dar cuenta de algo realmente interesante, y es que cuando desde el estructuralismo empezamos a señalar que toda estructura narrativa tiene un lugar vacío, algo que no encaja y que es lo que pone el sentido de la escena en juego, la aparente lógica del mundo narrativo en juego, nos referimos exactamente a esto. Es decir, siempre hay un lugar en el que el análisis pues, no es suficiente y entonces es necesario incorporar un segundo nivel, que ahora sí que sí, es la interpretación. Claro, lo que pasa es que la interpretación pasa de la mera descripción de lo que hay en la película al intento más o menos razonado, y la definición aquí es de Umberto Eco, ya lo voy diciendo, enfrentarse a la aperturidad de un texto. Es decir, y esto ya es mío, asumir que una película no nos va a ofrecer todas las claves de su lectura, de su significado con claridad, y por lo tanto que debemos tomar una posición, ya estamos con el tema de la posición, respecto a esos deslizamientos de sentido, a esos agujeros y a esas ideas que no terminan de estar claras y que son las que activan una suerte de juego colaborativo entre el espectador y la película, ¿no? Luego haré un tipo de análisis estructural pata negra, pero de momento voy a formular una hipótesis que creo que es interesante. La interpretación es, por su naturaleza, una escala gradual. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado tenemos el análisis, donde el texto nos permite decir algo hasta que nos topamos con el agujero de sentido que nos obliga a tomar una posición, y esa posición, a su vez, activa un mecanismo que se va alejando progresivamente del texto, es decir, donde aprendemos, donde nos posicionamos más cerca o más lejos de la película según nos interese. Entonces, a partir de aquí, creo que hay varios niveles. Lo bonito es que hasta hace muy poco estos niveles hacían que los profesores de universidad nos odiáramos entre nosotros y generáramos bandos y nos insultáramos en los congresos. Ahora, por primera vez, nuestra generación está aprendiendo a trabajar en paralelo con estos niveles y de manera integrada, con mucha dificultad, pero también con mucho amor, ¿no? Y como tiene que ser. Entonces, seguro que ahora enseguida vais a pensar, pues esto es lo que hace Shaila, esto es lo que hace Iván, esto es lo que hace Nuria, esto es lo que hace Marta, porque estamos todos ahí, pero cada uno desde una posición de gradación. En el primer nivel, que es el de la forma y contenido, lo que valida una interpretación, lo que dice si una interpretación es válida, es lo que nos da la estructura de la escena y como mucho de la película. Es decir, no podemos salir de ahí, tenemos que apoyar nuestros datos en lo que la película literalmente está escribiendo. En el segundo nivel, salimos de la propia película, pero no del propio análisis del texto, de tal modo que pues, validamos con otras películas de David Lynch o con otras películas del momento, para ver qué ocurre con otros campos vacíos o en qué momentos aparece un cuerpo que sale de la nada y da un susto, ver si eso nos permite encontrar la pieza que nos falta en el puzzle. Y en el tercer intento, directamente necesitamos irnos a otras disciplinas porque hay que hablar con el vecino de al lado. Y entonces en ese vecino de al lado pues, podemos encontrar la sociología, el psicoanálisis, el feminismo, los estudios queer, el culturalismo, la deconstrucción, etcétera, etcétera. Claro, en este nivel la validación la da la propia teoría, es decir, al final, pues por ejemplo, la teoría macro podríamos llamarla, que acoge, y es la que al final dicta si, pues por ejemplo, si esta figura oscura rompe los binarismos de género porque es una mujer racializada, que asusta a dos hombres blancos, o si proponemos que se trata de una lectura sobre las nuevas comunidades de indigentes que surgen en Estados Unidos tras la crisis del fentanilo, o que encarna la relación homosexual reprimida entre dos hombres haciendo que surja una verdad incómoda, que les lleva al pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Estas tres interpretaciones no son mías, son interpretaciones publicadas en diferentes papers con diferentes metodologías. La pregunta, claro, es hasta qué punto esto implica o no un forzamiento con respecto a lo que hay dentro de la película. Entonces, a mí me gusta mucho un texto de Tecla González y de Manuel Canga, que Tecla vendrá a Caligari y os invito a que vengáis a escucharla porque es maravillosa, y escribió un texto muy bonito donde decía que las dos técnicas, en el caso del encuentro entre el psicoanálisis y la semiótica, para analizar e interpretar era añadir
cosas que no estaban en la película y desplazar aquellos acontecimientos que no encajan para ver si a partir de ese juego se puede operar, ¿no? Ya digo que esto, por ejemplo, es incompatible con el método de Eco, con lo que Eco marca en los límites de la interpretación, pero, por ejemplo, Eco no le niega la validez interpretativa ni al psicoanálisis, ni al postestructuralismo y, de hecho, ni al propio Derrida. Son simplemente otras posiciones de saber que permiten otros territorios de conocimiento, y esto es algo que simplemente quería apuntar y que con un poco de suerte pues yo creo que seguiremos discutiendo en Caligari en los años venideros. Claro, ahora bien, el nivel 3 es el que está más lejos de la película y por lo tanto tiene un riesgo, o sea, obliga a trabajar con mucho más rigor porque tiene el riesgo de dejar de ser interpretación y convertirse en uso. Claro, y ahí está el problema, ¿no? Usar las películas para que digan lo que a mí me da la gana que digan o para que representen lo que yo quiero que representen, y entonces llega Emilia Pérez y ya la hemos liado. Claro, cuando se usa una película para explicar los conceptos de Derrida o del psicoanálisis o del feminismo o de la leche en verso, no se está trabajando con el texto, se hace otra cosa e incluso se llega al ridículo más espantoso. Por ejemplo, voy a proponer un uso absolutamente loco de esta escena. Yo qué sé, vamos a defender, porque claro, las películas te dan mucho juego, vamos a defender que en realidad esta escena sirve para defender la sanidad pública de Estados Unidos del colectivo migrante mexicano. Y me dirán, ¿por qué? Bueno, hombre, pues mira, yo digo que tenemos una llamada de lo público, es un teléfono público en el encuadre que además llama nada más y nada menos que desde Guadalajara, la Ciudad de México, ¿no? Que además conecta el auricular con el fondo de la escena, que es el espacio del monstruo, porque en efecto tenemos esa diagonal que marca el camino de la llamada de la sanidad pública hasta el bicho en cuestión. Y ya si nos ponemos, tenemos los tres colores de la bandera mexicana, el rojo pasión en el teléfono, el blanco puro virginal en la valla del fondo y el verde que es el camino que conduce, y me quedo tan ancho, ¿no? Claro, esto es una chaladura que me he inventado, pero es que si leen algunos de los libros que se han escrito con brújula derridiana mal interpretada, y eso Nuria, que tiene una tesis y un libro sobre Derrida, luego puede explicarlo mucho mejor que yo, sobre cine español por hispanistas supuestamente expertos en Derrida, esto es, vamos, absolutamente coherente con lo que plantean. Entonces, cuidado con estas cuestiones porque al final corremos el riesgo de deformar las películas hasta convertirlas en algo irreconocible, ¿no? Y ya puestos a usar, pues podemos hacer memes, que es una manera de usar las películas. Entonces, para mis alumnos de segundo de narrativa, que les recuerdo que exponen dentro de una semana, pues ya está, aquí tienen un meme que pueden compartir en redes sociales. Claro, lo que pasa, y ahora ya hablando en serio, es que si volvemos a nuestro esquema inicial, aquí falta todavía algo. O sea, esto está muy bien, pero le falta chicha, y lo que le falta es esos dos movimientos de los que yo hablaba al principio. Es decir, un primer movimiento donde la película interpreta el mundo y no puede analizarlo, la película no analiza el mundo porque lo usa, o sea, en el momento en el que hay una cámara hay una interpretación, y es una interpretación muy concreta, dice algo sobre el mundo, pero por otro lado también, como decía, hay un punto en el que coherentemente cada película en mayor o menor medida nos pone en nuestra subjetividad en paralaje con ese mundo interpretativo interno. Claro, de tal manera que podemos hacer chocar, ahora sí, ese espejo que citaba anteriormente y que en ocasiones nos muestra algo más, y aquí me gustaría es que añadir y desplazar de tecla es totalmente pertinente, sobre nosotros y sobre el mundo en el que habitamos, ¿no? De manera que el espectador está atrapado, felizmente atrapado, si la película es buena, si no, pues no, en esta especie como de maravilloso cuadro que me gusta a mí hacer cuadros, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que se apoya este cuadro? Y vamos a subir las apuestas. Esto funciona gracias al sentido del film. Claro, ¿y cuál es el sentido de un film? Bueno, claro, los que hayáis leído o escuchado algo de lo que he escrito en los últimos 40 años, pues sabéis que es una de mis preocupaciones recurrentes, cuál es el sentido del film. De hecho, los de segundo de periodismo, capítulo 6 de Volver al cine, caerán en el examen, seguro, porque es una pregunta fundamental. Sin embargo, en Volver al cine
yo hice una taxonomía de sentidos y tal y cual, que creo que no es tan mal, pero hice un poco de trampa. Debo confesar que hice un poco de trampa porque me dejé fuera la cuestión de la ética. Hay un sentido ético del film que por miedo y porque mis maestros siempre se habían zafado de eso, desde Heidegger a Eva Parrondo, que se habían puesto de lado ante la pregunta de la ética, yo dejé fuera. Pero llega un momento en el que dices, igual, esto hay que incorporarlo. Claro, la cuestión con la cita de Eco, que no tiene nada de perogrullo, o sea, porque dice, claro, sí, efectivamente, pero es que la cita de Eco no tiene absolutamente nada de perogrullo, divide claramente la naturaleza de una película, de cualquier película, en la relación que tiene entre sentido y mundo. Voy a explorar esta idea porque tiene su aquel. En primer lugar, creo que hay un primer nivel en el que las películas garantizan que la relación del ser humano con el universo y con el mundo es, de alguna manera, habitable, ¿no? Son películas de estructura ordenada y coherente, generalmente basadas en mayor o medida en el relato clásico, en las estructuras del relato clásico, suelen provenir más o menos de la naturaleza, o sea, del sistema americano o del MRI de Hollywood y tal, y afirman, pues eso, que el mundo tiene un sentido y que el hombre y la mujer pueden habitarlo sin problemas. Luego hay un segundo grupo de películas donde la cosa se va complicando y hay una duda escrita sobre el sentido del mundo, ¿no? Y bueno, es verdad que trampeando, generando algunas líneas de fuerza, todavía se puede pensar que el ser humano, pese a ser un desastre, tiene una cierta capacidad para habitar el mundo. Ahora bien, hay un tercer nivel de películas donde la disimetría entre ser humano y mundo es absolutamente total, es decir, hasta el punto en el que arrasa por completo la posibilidad misma de que haya ningún tipo de sentido. Son películas muy dolorosas, yo creo que son prácticamente teodiceas, ¿no? Que están filmadas para levantar acta de aquello que dejó escrito Schopenhauer en el maravillosísimo capítulo 49 del mundo como voluntad y representación, que decía, solo hay un error innato, pensar que existimos para ser felices. Entonces, claro, aquí evidentemente estas películas niegan la mayor. Claro, ¿qué posición ocupa Lynch en este tablero y por qué es tan relevante su cine? Bueno, vamos a seguir con el prólogo del hombre elefante. El montaje sugiere, en primer lugar, que el contraplano de esa mirada aterrorizada de la que estábamos hablando antes era esa hipotética manada de elefantes que surgen de la oscuridad. Sin embargo, el plano que unifica estos dos espacios fílmicos, que no sé si son espacios realmente, yo creo que es uno de los más terroríficos de toda la filmografía de Lynch, que ya es decir, porque es que la mujer agredida, cuando es retratada desde la óptica del elefante, no tiene rostro. Está absolutamente oscurecido y se sugiere algo, ahora una especie como de posible trópico ahí, no se sabe muy bien qué. Claro, en el momento en el que cae agredida, y aquí ya cambia toda la construcción visual de la escena, la película nos muestra la complejidad de ciertas emociones y sobre todo de su identidad. Es decir, aquí el rostro ya no es el de la fotografía inicial, no es el rostro estático e inquietante de ese plano que veíamos que se fundía, ahora es un rostro de una complejidad y de una humanidad absolutamente desarmantes. Sin embargo, claro, tenemos buenos motivos para dudar de la literalidad de lo que esta escena está contando, porque probablemente esta escena esté hablando de otra cosa, que no es una mujer agredida por una manada de elefantes. Claro, casi todos los teóricos sugieren que esto es un desplazamiento para no mostrar una violación.
Idea que, de hecho, yo creo que se podría sustentar en el texto, porque, claro, la llegada de los agresores tiene lugar en plano subjetivo, con esa escala gigantesca y amenazadora, sitúa empáticamente del lado de quién vamos a mirar la escena, gestión de punto de vista, la despersonalización de la víctima en el eje de miradas de los agresores es fundamental, no es una mujer, hay que despojarla de cualquier atributo humano, es un cuerpo sin rostro, y luego, por supuesto, para tocar el horror de lo real hay que deformar el mundo, es lo que decía antes, el cine en tanto arte ontológico tiene que deformar la violencia cuando la representa, incluso en un grado extremo de literalidad. Yo creo que el rostro de ella es un ejemplo extraordinario de lo que podríamos llamar una mujer cinematográficamente destruida, a la que a su vez, por causalidad, aquí la estructura, como decía antes, me permite hacer esta interpretación, hay una causa-efecto de esa posible violación, quizá el nacimiento que también queda desplazado de John Merrick como conclusión, ¿no? Ese llanto de bebé. Claro, de tal manera que si yo sintetizo estructuralmente el principio del hombre elefante, puedo decir que Lynch ejerce un proceso de humanización desde un rostro absolutamente congelado y grisáceo a el rostro roto, de la perfección de la fotografía de retrato a la ruptura ética del rostro de esa mujer violada, donde además, desde luego, paso al nivel 2, intertexto, ese mismo grito se engancha directamente con una tradición propia del siglo XX y del XXI de deformar, generar ese tipo de dudas sobre la cuestión de la eticidad del rostro, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí hay una paradoja súper bonita que atraviesa toda la filmografía de Lynch y que me va a acompañar mucho en la segunda parte. De ese gesto horrendo, porque es el mal puro, ¿no?, nace una esperanza ética, es decir, nace eso que es literalmente el hombre elefante, bien, el que porta en el nombre propio la huella de la violencia de su nacimiento, el hombre que porta la deformidad, la condena de haber sido concebido de esa manera. Claro, es terrible, ¿no?, que el nombre propio escriba, y esto lo conecta con aquella otra temporada de Caligari, ¿no?, que el nombre propio sea la huella, sea la marca de ese gesto horrendo por el que se llega al mundo. Pero, y aquí está el poder del cine, Lynch le hace decir a John Merrick esto. Claro, que la gran declaración ética del cine de Lynch tenga lugar en un meadero ya te da una pista de por dónde van los tiros. Pero además en un meadero rodado con un gran angular, con una concepción del espacio absolutamente aberrada, claustrofóbica, donde aparece todos esos otros, ¿no?, esos oscuros, los jueces, los que aparecen como testigos de esa afirmación ética. Esto es un gesto absolutamente extremo, magnífico, y que además es que el montaje lleva las palabras a su última dimensión, lo más lejos que se pueda pensar, porque este plano está brochado con este otro, que es un plano subjetivo de John Merrick. Es decir, John Merrick es un ser humano contra la mirada de los demás, contra la violencia de la violación del padre que le concibió. Él no se representa en un elefante, él no es como su padre, no es un violador, no es un animal, es un ser humano. ¿Y por qué no decirlo? Aquí Lynch está haciendo un silogismo perfecto. Un violador no puede ser un hombre y no puede ser un ser humano. Literalmente, está literalmente escrito, ¿no? Claro, pero qué falta de empatía hay en esos rostros que miran desde ese otro espacio fílmico, y qué insoportable es la sensación de estar constantemente sometidos al escrutinio de los demás para ver si uno es o no es y de qué manera es un ser humano. Yo creo que esto solo lo puede hacer el cine y el montaje. Claro, el rostro de John Merrick es un rostro tachado, encerrado, condenado a su monstruosidad. No es el rostro puro de Levinas, el rostro tal. No, es un rostro absolutamente erosionado por la vida,
condenado, como en cierto modo quizá lo estamos casi todos, a demostrar constantemente que no somos animales, ¿no? Que no somos monstruos, sino que somos seres humanos. Y el rostro tiene mucho que ver como esos otros rostros encarcelados, que son rostros inocentes, condenados a su pequeña monstruosidad, y que hasta la enunciación en ciertos momentos parece encarcelar, ¿no? Intentando contener de alguna manera esa absoluta empatía que el sentido ético del film impone. Claro, esa decisión va incluso en contra de la propia marca enunciativa de la película, va incluso en contra del meganarrador. Ni uno es el hombre elefante, sino un ser humano llamado John Merrick, ni el otro termina en ese fin que tacha su nombre, sino que volverá 2, 3, 4 películas más, trayéndonos la que sin duda es una de las historias de amor más bonitas de la historia del cine, pero eso ya es otra temporada de Caligari. Luego volvamos por el momento a Lynch. Para entender esta cuestión de la ética en su cine, me apoyo ligeramente en este libro de Philemon, que es un libro maravilloso, que os recomiendo muchísimo, es una pasada, que es el primer gran estudio sobre la ética en Lynch que yo leí, que me dejó absolutamente desarmado, porque era un tema que no había visto tratado así en ningún lugar. Lo que Philemon hace es marcar una línea divisoria y decir, vale, hay un primer Lynch, que es el Lynch, digamos, posmoderno, ¿no? Donde es verdad que la violencia, el mal, de alguna manera salpica sus películas, pero donde el director, al final, Lynch, construye una ética, aunque sea una ética irónica, aunque al final de Terciopelo Azul parezca toda una broma, o de Corazón Salvaje parezca toda una broma, pero al final hay una garantía ética, un happy ending, de alguna manera, ¿no? Claro, y en esa misma línea construye todo el universo de Twin Peaks, que está maravillosamente sintetizado en el opening, y aquí Iván le veo asumir, porque este es su negociado, entonces aquí me meto en tu negociado, pero mi hipótesis es que todo el proyecto ético de Lynch está en el opening de Twin Peaks. La construcción de la naturaleza, el tema de la comunidad, el hecho de que se puede convivir en el mundo, lo que explicaba un poquito antes, ¿no? Pero claro, en el momento en el que Twin Peaks, Fuego camina conmigo, la película, fracasa estrepitosamente en Cannes, en el momento en el que le cancelan la segunda temporada y ve que ya no se le va de las manos, esa línea ética que decíamos antes se rompe. Y esto me interesa mucho porque me lleva a la idea de que Laura Palmer es el gran operador textual ético de la obra de David Lynch, así, con mayúsculas, ¿no? Y de hecho, en el momento en el que él ya no puede mantener este operador, ¿qué pasa? Pues que su cine se va volviendo cada vez más terrorífico, porque, primero, carretera perdida, ¿no? La posibilidad misma de la integridad del sujeto estalla. Es decir, esto es radical, y yo intuyo, pero esto no lo puedo desarrollar hoy, que también es una película que demuestra lo finísima que es la línea entre la neurosis y la psicosis, pero esto es también otro Caligari. De pronto coge y niega también la mayor de la posibilidad de que el cine contemporáneo pueda mantener el espejismo de sentido y unidad que había fundado el Hollywood clásico. Y ya finalmente, claro, cuando llega Inland Empire es la negación de que se pueda anunciar un relato, o sea, es un tremendo, una demolición del sentido formal, estructural mismo de cualquier película. Es un punto límite, extremo de llegada. De tal modo que, claro, ¿qué pasa con la tercera temporada de Twin Peaks? Que es una clave fundamental. Se entiende desde aquí, yo creo, cuál es ese return que marca la propia temporada, es decir, el retorno imposible que Lynch realiza. No es solamente un retorno a los años 90 y a Laura Palmer, es un retorno a un programa ético que se le había roto por completo, que se le había descojonciado. Y claro, es que uno se pone a leer y dice, efectivamente, ¿qué pasa en Twin Peaks? Que hay un yo maligno, un doppelganger de Cooper, nada más y nada menos, que toma el control del mundo durante unos años, 25 años, hasta que vuelve Twin Peaks. Pero luego hay que intentar reescribir como sea ese primer cine, ese Terciopelo Azul, Laura Dern, Kyle MacLachlan, volver como sea a reescribir precisamente para demostrar que no se puede reescribir. Claro, a mí hay una cosa que me flipa de Twin Peaks 3, muchas,
pero sobre todo en este contexto y es que hay una diferencia fundamental entre Twin Peaks 3 y todo ese conjunto de reboots más o menos asquerosos, de remakes de los 80, más superhéroes, más cazafantasmas, más, volvemos a Star Wars, la madre del topo, tal. Claro, la diferencia es que Lynch rueda Twin Peaks 3 para decir que no se puede volver a Twin Peaks. Es que el gesto mismo de regreso a ese proyecto es del todo imposible. Y cuando nos vamos al último plano, y no spoileo, pero el último plano que Lynch rueda en vida, que es claro, es un grito, primer plano, trabajo sobre rostro, volvemos al hombre elefante, donde el sentido del mundo en sus dimensiones cronológicas, temporales, se rompe. Ahora bien, yo me niego a creer en esto mismo por dos motivos. El primero, porque evidentemente, y aquí Susan Sontag tiene mucho que decir, en el momento en el que Lynch cierra con un primer plano es porque sigue creyendo en Laura Palmer. O sea, le sigue dando el lugar absoluto, privilegiado, de empatizar, estar con ella viendo cómo el mundo se desmorona, cosa que me parece espectacular. En segundo lugar, realmente el último plano de la tercera temporada de Twin Peaks no es Laura Palmer gritando, es este plano de secreto sobre el que se escriben los créditos. Claro, ¿dónde termina Lynch? Pues termina en la confianza, en el secreto, en el susurro, y aquí es que no hay nada que interpretar, o sea, hay que mirar la imagen, y en la imagen dice claramente que algo, no sabemos el qué, no lo podemos saber, todavía puede ser dicho. Es decir, que el secreto que Laura Palmer le está contando a Cooper es ese lugar vacío de la estructura que yo había localizado antes en Mulholland Drive y que nunca sabremos exactamente a dónde apunta. Bueno, vamos a ir cerrando la cosa, queda todavía un pelinchín, pero quiero proponer un par de ideas más. Vale, un detalle que Philemon olvida cuando hace su propuesta épica. Lo primero, claro, no termina de definir bien exactamente en qué consiste la quiebra de Lynch. Y él habla de la dislocación del tiempo, da una serie de rasgos, todo lo que quieran, pero claro, el problema, si lo pensamos bien, es un problema de estructura. Lo que Lynch se carga en su último tramo es la estructura fílmica. En las dos primeras películas, haciendo una estructura en cinta de Moebius, que esto ahí, Lledó, no sé si te meterás o no cuando trabajes en Mulholland Drive, más o menos, pero vamos, es una estructura de Moebius como un castillo, y cuando llega Inland Empire inaugura una tradición de estructuras en abismo de la que luego va a salir Bo tiene miedo, de Ari Aster, va a salir Estoy pensando en dejarlo, de Kaufman, etcétera, etcétera, pero es la imposibilidad de cerrar una estructura cinematográfica. Claro, esa erosión sobre la estructura es una respuesta directa a ese conjunto de películas que habían bebido de la estructura clásica, de tal manera que lo que Lynch está demoliendo es el proyecto mismo del Hollywood como garante del sentido del mundo. Y es una bomba de relojería absoluta. Claro, y aquí vamos a la movida. ¿Cuál es la última vez que Lynch aparece en una pantalla de cine? The Fabelmans. Claro. No voy a hablar de The Fabelmans porque luego me tengo que lavar la boca con jabón, pero voy a reconocerle solo una cosa a Spielberg, solo una, que está muy bien. Esta idea está muy bien. ¿Pero por qué está muy bien? Hay que pensarla. Bueno, vamos a darle una vuelta a esto. Ford puede ser famoso, entre otras cosas, por rodar, primero, la gran película de la estructura clásica, que es La Diligencia. Segundo, la gran película ética, con mayúscula, de la historia del cine, que es Centauros del Desierto y Me mataré con quien haga falta para seguir defendiéndolo. Y tercero, la gran erosión de la estructura clásica de Hollywood, que es El hombre que mató a Liberty Balance. El hombre que mató a Liberty Balance, 1961, donde lo que hace es literalmente romper el relato clásico con dos flashbacks en abismo que se contradicen y sobre todo dándonos esta frase maravillosa que nos vamos a dar el gusto de escuchar. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Rance. James Stewart, que por cierto es un clon de Lynch, o sea, está todo ahí claramente conectado.
Print the Legend, ese Print the Legend que tanto nos gusta a los cinéfilos nostálgicos a lo Garci, en realidad de lo que apunta es, como el mundo no tiene puñetero sentido, vamos a construirlo. O sea, hay que trabajar sobre la construcción del mundo siendo árido, siendo horroroso y aunque, está escrito literalmente, se nos acabe el tiempo. Claro, ni Lynch ni Ford, desde luego, fueron directores ingenuos. Esto está clarísimo. Antes bien, fueron directores muy valientes porque permanecieron rodando ahí donde el mundo se hace insufrible, donde se deshace, donde el dolor es absolutamente insoportable, ¿no? Claro, fijaos, cuando yo hace unos años hice el famoso análisis de Call Me By Your Name y tal, jugaba mucho con la idea de que el tiempo es pérdida, ¿no? El tiempo lo destruye todo, que decía Gaspar Noé, el tiempo se lo come todo, pero, aquí hay un pero, no siempre. Tengo que venir unos años después y decir, no siempre. ¿Por qué? Vale, bueno, el 99% de los espectadores de Twin Peaks sin duda vieron la tercera temporada para ver cómo seguía la movida de Laura Palmer, si ya les explicaban quién era Bob, quién no era Bob, la logia negra, tal. Es una cosa muy lógica. Pero hay un 0,0001%, quizá menos, que buscábamos otra cosa en la tercera temporada de Twin Peaks, que era el final de la historia de amor entre Ed y Norma, que es, yo creo, una de las tramas de amor más hermosas de la televisión del siglo XX y XXI. Es verdad que el cielo en la tercera temporada de Twin Peaks es un cielo grisáceo, no hay petirrojos, está lleno de nubes que anuncian tormenta, pero también es verdad que contra todo pronóstico hay algo de ese sueño ético de los 50 que emerge, entre otros, de John Ford y que de alguna manera se mantiene en pie, que es el sueño mismo de una ética, el sueño de generar una comunidad posible. Claro, aquí el contracampo no es necesariamente amenazante, como en El hombre elefante, como en gran parte del cine de Lynch. No tiene que ver con esa mirada de terror hacia lo que hay al otro lado del encuadre, y voy a reproducir otra vez el movimiento de plano que se marca Lynch aquí porque es precioso. O sea, qué movimiento de plano, ¿no? Cómo sigue, cómo busca acompañar a los personajes, la entrada de él, esa armonía, ¿no? Casi como si el espectador pudiera ser parte de este encuentro, como si el universo de la serie y nuestro propio universo estuvieran, clac, finalmente sincronizados. Pero si la tesis de Zileman fuera perfecta, claro, es que ahí está el idiota de Walter, que se hubiera quedado con la chica y que hubiera imposibilitado que hubiera una clausura a la altura de la trama. Por cierto, hablando de Walter y hablando de cafeterías, no me podéis negar que es un clon exacto del colega que sufre el ataque en Mulholland Drive, ¿no? Americana negra, camisa roja, y quizá ya puestos a sobreinterpretar, yo creo que no sería demasiado desventurado afirmar que hay hombres que se desmayan ante lo que sueñan, es decir, ante el radical reto de asumir lo que lleva de verdad uno dentro, y eso lleva al desplome, lleva a la caída, pero en la temporada 3 de Twin Peaks, el fuera de campo funciona de otra manera, la alteridad ya no es horror, sino que fijaos lo que cierra y cómo se cierra la trama. Esto lo he contado, esto es una charadura, pero me encanta. ¿Sabéis cuánto tiempo estamos con el personaje en plano fijo sobre él hasta que entra la mano de ella en pantalla? Exactamente 25 segundos. Que son los 25 años que quedan comprimidos, esto es una sobreinterpretación, pero me da igual, me encanta, son los 25 años que quedan comprimidos ahí, en ese rostro de ese hombre que espera y que demuestra hasta qué punto Bazin llevaba razón totalmente cuando defendía que el cine es mayoritariamente un arte temporal, punto, ya está. O sea, son esos 25 segundos, que además se escriben, por supuesto, en esa mano con un reloj, primer término que aparece, ya digo, desde fuera del encuadre, y que conduce, ahora sí, desde luego, a la clausura absoluta del relato. Claro, es que han atravesado décadas, pero este fragmento de Twin Peaks, Ed y Norma siguen siendo, desde luego, John Wayne y Maureen O'Hara en El hombre tranquilo, son Cary Grant y Katharine Hepburn en Historias de Filadelfia, pero 5 décadas y 25 años después. Y hay que fijarse en cómo monta Lynch la escena porque es maravilloso. Claro, está atravesada por un plano-reacción increíble, un plano-reacción de Shelley portando entre las manos ese café que además es la gran garantía de la calidad de vida, de la felicidad en Lynch. Damn good coffee, o sea, aparece una y otra vez. Luego, es verdad que
25 años después, de alguna manera, comprendimos que no se podía volver a Twin Peaks, de igual modo pues que no se puede volver al clasicismo de Hollywood, ni falta que hace. Sin embargo, yo creo que hay algo de su sentido, de ese sentido cinematográfico, algo de su apuesta absoluta por la posibilidad de habitar el mundo de una manera ética, real, en conexión con el propio deseo y con el sueño, que debe ser rescatada. Claro, el cielo de Twin Peaks aparece nublado, pero en el último plano, quizá, quién sabe, el amor también se escribe como un gesto imposible, loco y por eso mismo urgente. Esto es lo que permite ver este cielo y para mí esto es lo que permite ver la ética absoluta del cine de Lynch. Muchas gracias.